tal? Muy buenas tardes. Sé bienvenido a la segunda entrega de esta serie denominada El Matrimonio. Así es. Te bendecimos. Sabemos que esta es una palabra de bendición para tu vida, Así es. principalmente para tu matrimonio. Amén. Para ti que estás casada o que Así lo es. estuviste o que un día lo vas a estar. Así ¿sí? es. Porque sí sabes que Dios dice, y lo primero que ha dicho que no era bueno era que tú no estés solo. Así que si en este momento tu condición es de soltero, ten la seguridad de que ya camina la persona ideal diseñada por Dios. Amén. Amén. Un saludo también. Bienvenidos. Gracias, bienvenido. Un saludo también muy especialmente de del Centro Cristiano Justicia y Amor. Somos Justicia y Amor. Un saludo muy especial de nuestra pastora Isabel Gómez, la cual también te manda un excelente saludo. La pastora Judith y su servidor Fabricio, los cuales estamos aquí hablándote del matrimonio. Hoy vamos a ir a una cita donde los fariseos trataban de capsear o de tentar a Jesús. Vamos a ir a Mateo 19:13 en adelante. En esa ocasión se encontró con unos fariseos y ellos le dijeron con la finalidad de tentarlo o de que cayera en un error para así poderlo acusar, y le preguntaron. Dice la palabra de Dios. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo. Habla de un término repudio, lo que nosotros conocemos en estos tiempos como divorcio. Y si se fijan, les dice, no si es lícito o es permitido divorciarse de tu mujer bajo cualquier causa. O sea, había el motivo suficiente, o más bien, cualquier motivo era suficiente para que aquel matrimonio quedara completamente en divorcio. Pero ¿por qué sucedía eso? ¿Por qué el hombre tenía la facultad o la potestad de separarse de su mujer si en el principio, dice la palabra de Dios, escucha bien cómo dice Jesús? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que Jesús les contesta, luego, ¿no has leído? Le está diciendo a los fariseos, a hombres conocedores de la palabra de Dios. Sigue diciendo, bonita. El que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo. ¿Cómo los hizo al principio? Varón y hembra. Vamos al principio, vamos a ir al libro de Génesis 1, 26 y 27. Y vamos a ver cómo fue al principio. Vamos a ver el principio de las cosas. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre. ¿Hagamos qué? Al hombre. Está hablando del género, no está hablando del sexo. No está hablando del hombre sexualmente, sino del género. En el principio hizo Dios al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Lo que sucedió después fue que separó al hombre de la mujer. Más bien salió la mujer del interior del hombre. En Génesis 2:7 tú puedes leer, no nos vayamos adelantando, vamos a que nos siga leyendo ahí donde estábamos, Génesis 1:26, y dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. ¿Y qué? Y señoree. El hombre y la mujer tenían la intención de Dios, era de que se enseñorearan de todas las cosas, y que la misma bendición, escucha bien, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Y cómo los creó? Varón y hembra los creó. En el principio eran igualitos a Dios, en todos los sentidos. Y la intención de Dios es de que ellos se enseñorearan de todas las cosas. Pero ese no es el punto. Sigue leyendo, por favor. Y los bendijo Dios. ¿Y los qué? Y los bendijo Dios. Y estuvo la bendición sobre ellos. Pero tú podrás decir, entonces, ¿por qué en mi matrimonio no está la bendición sobre mí? ¿Por qué tengo problemas económicos? ¿Por qué tengo problemas con mi mujer? ¿Por qué tengo problemas con mis hijos? Porque en el principio la intención es que la bendición de Dios estuviera operando en tu vida. Pero ¿qué pasó después? Y es el punto que vamos a hablar hoy. ¿Por qué la mujer? En esta sección vamos a hablar de la mujer, porque la mujer cayó en una condición de maldición. Y la siguiente semana vamos a ver por qué el hombre cayó en la condición de maldición. Pero hoy nos vamos a enfocar en la mujer. Vamos a regresar otra vez a Mateo 19:3 para seguir leyendo. Y también nos vamos a enfocar también ahorita en Génesis. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole:
¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Por cualquier causa. Es lícito, es permitido. La mujer en aquello, estamos hablando hace 2000 años, no tenía ninguna potestad ni autoridad. Es más, no se le tomaba en cuenta en ningún sentido. La mujer realmente estaba operando en la maldición, y eso no quiere decir que Dios la maldijera a la mujer, sino que ya no estaban dentro de la bendición por causa del hombre. ¿Por qué? Porque Dios le dio una instrucción. Vamos a ir a Génesis 2:18 y escucha bien lo que le dijo Dios a Adán. Dios a Adán le dijo: tienes que guardar y tienes que labrar. Escuchemos. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Amén. ¿Cómo se llamaba el huerto? Edén, no. Dentro del Edén puso el huerto. Edén significa el deleite de Dios. Dios se deleitaba con el hombre. El hombre y la mujer fueron creados para que fueran el deleite de Dios. Por lo tanto, Dios le dijo: de todo árbol puedes comer, mas el del árbol del bien y del mal, aquel árbol que te instruía sobre lo que era bueno y era malo, no vas a comer, porque cuando tú empieces a comer del árbol de la ley, que te dice lo que es bueno y lo que es malo, ya dejas de seguir la instrucción de Dios. Por eso te invito a que tú, cuando en Génesis 12:1 en adelante, Dios le dice a Abraham: deja a tu padre, a tu madre y a tu parentela, no le estaba diciendo que se alejara de ellos, le estaba diciendo que ya no escucharan otras voces, y la única voz que tienen que escuchar es la voz de Dios. Mira, lo que nosotros te transmitimos es palabra de Dios, y la palabra de Dios no son buenos consejos, es poder de Dios para que te transforme, es poder de Dios para que haya grandes cambios en tu vida, es palabra de Dios. Por lo tanto, tú lo que tienes que empezar a hacer en tu matrimonio es empezar a establecer lo que ya hizo Dios para ti, que la bendición empiece a operar. Pero ¿cómo va a empezar a operar la bendición en tu matrimonio? Ya no trayendo consejos exteriores del mundo. No es que sean malos los psiquiatras, no es que sean malos los psicólogos, ellos se prepararon para eso. Pero quien te va a dar un buen consejo, es más, no vamos a ser ni nosotros. El que te va a dar un buen consejo va a ser Dios. Y lo único que nosotros estamos haciendo es acercarte a Dios a través de su palabra. Dice en Génesis 2:18, sigue diciendo: no es bueno que el hombre esté solo. ¿No qué? No es bueno que el hombre esté solo. En Génesis 2, del 16 en adelante, vimos que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Pero tú te podrás preguntar, entonces, ¿cómo? No entiendo. Deja explicarte. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen de Dios, pero los formó en situaciones o en etapas diferentes. En Génesis 2:7, primero formó al hombre. ¿De dónde? El polvo de la del tierra. Polvo de la tierra. ¿Y a la mujer de dónde lo formó? Vamos para allá. Génesis 2:22. Y sigue diciendo la palabra de Dios: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿De dónde formó a la mujer? De la costilla. Del interior. Aquí dice costilla, pero hay tratados que nos habla del costado. ¿Cómo sí? Lo único que sucedió es que separó al hombre de la mujer. Por eso dice que cuando nos unimos, somos otra vez una sola carne. Volvemos a ser el mismo corazón de Dios y el mismo corazón dentro del matrimonio. Vamos a ir a 1 Corintios 11:8 y 9 y vamos a regresar otra vez a Génesis para seguir confirmando y que tú sigas entendiendo cómo la mujer nació o fue creada a causa del hombre. Por lo tanto, la mujer es el regalo de Dios para la vida del hombre. Y dice la palabra de Dios: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Así es. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Sino qué? Sino la mujer por causa del varón. ¿Cómo no voy a estar agradecido con Dios? Porque a través de sus promesas me ha hablado. Yo conocí a Dios primeramente por sus promesas. De acuerdo a lo que Dios me regaló, es como yo me he relacionado con Dios. Yo amo a Dios por lo que Él me ha dado. Y entiéndelo bien, aquí no se trata de lo que tú haces para Dios. Dios no te necesita. El que necesita de Dios somos nosotros.
Por eso todo el tiempo estamos clamando de sus promesas. La vida de mi mujer es una promesa de Dios. Mi matrimonio es una promesa de Dios. Mis hijos son una promesa de Dios. Nuestro ministerio son una promesa de Dios. Mi economía es una promesa de Dios. Nuestra salud es una promesa de Dios. Lo que estamos haciendo, extendiendo el reino de Dios, es una promesa de Dios. Y todo ha sido no por mis capacidades o las capacidades de mi amada. Ni mi matrimonio ha sido restaurado porque yo le he echado ganas. No, ha sido restaurado por la gracia de Dios. Porque la bendición de Dios está operando en nosotros. Dice en 1 de Juan 4:10, no vamos para allá, que el amor no consiste en cuánto tú ames a Dios, sino que Él te amó primero y se dio en rescate, en propiciación por nosotros. Él ya hizo un pago. Vamos a ir al libro de Mateos 18:11 para seguir entendiendo. Primero te voy a explicar por qué caímos en maldición, por qué la mujer está en maldición y entender el rescate que hizo Jesús por nosotros. En este caso estamos hablando del matrimonio, pero esa redención lo tienes que aplicar en cualquier área de tu vida. Ya hubo un pago para que ya no operemos en maldición. Mira, si tú trabajas mucho y ganas mucho, se oye bonito, pero es maldición. Si tú trabajas poco y ganas poco, pues peor, sigues operando la maldición. Pero si trabajas poco y ganas mucho, es la bendición de Dios la que está operando en tus finanzas. Porque todo es de Dios, por lo tanto, aún nuestra economía, Dios es el que tiene que estar sustentándola a través de su gracia. Vamos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Dios le dijo a Adán, si tú comes de ese árbol, de lo bueno y lo malo, te vas a alejar de mí, vas a experimentar la muerte. ¿Cómo la experimentaron? Vamos a ir a Génesis 3:16 y vamos a ver primeramente, y esta vez vamos a ver nada más lo de la mujer. ¿Cómo cayó la mujer en maldición? A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. ¿Has escuchado que una mujer tiene dolor en sus preñeces? ¿Sí? Ay, es que la mujer tiene que aguantar porque es la mujer dura, tiene que ser una mujer dura y valiente. ¡Ey! Eso es maldición, no te corresponde. A ti te corresponde un parto sin dolor, porque Dios en la cruz pagó para que no sufrieras ningún dolor. ¿Dónde dice? En Isaías 53 en adelante, dice Él cómo vino a hacer el pago. Y aún el dolor, Él lo sufrió para que nosotros no suframos nada. ¡Qué conchudos! ¡Amén! Porque estamos creyendo en el sacrificio de Jesús. Todo lo tengo que establecer en el sacrificio de Jesús. Le estoy dando honra a lo que Él hizo. Yo ya no tengo que hacer nada más que creer. Dice la palabra de Dios que hasta el justo por la fe vivirá. Esto también lo vamos a ver más adelantito, ahí en Génesis 3, del 8 en adelante, sobre todo del 7. Vamos a ver cómo Abraham fue exaltado como justo por la fe, no por sus obras. Entiéndelo, es por la fe, por lo que le ha creído a Dios. Pero sigue diciendo ahí en 3:16. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. ¿Y tú qué? Y tu deseo será para tu marido. ¿Has escuchado que tu marido se enseñorea de ti? ¿Has escuchado que de repente tu marido le diga a tu hija, tú nada más sirves para lavar los trastes? ¡Ey! Que la mujer tiene que ser la que tienda las camas. ¿Has escuchado algo al respecto? ¿Quiénes son los que hacen el aseo en las casas? ¿La mujer? ¡Ja! Están operando en maldición. No le corresponde. Entonces, ¿quién va a ser entonces tú me vas a preguntar, eso es rebeldía, ¿quién va a ser el que hacer? Los dos. Son un equilibrio. Los dos tienen que hacer todas las funciones. Por orden de las cosas, Dios puso al hombre como cabeza, eso lo vimos la semana pasada. Y cabeza en griego significa aquello de donde tú te puedes agarrar. Si la mujer, yo soy su cabeza, yo le tengo que dar la seguridad de donde ella se tenga que agarrar en todos los sentidos. Económicamente así es. Y sobre todo en su corazón, yo tengo que estar protegiendo como hombre para que la mujer ya no esté operando en maldición. Sigue diciendo ahí para que termine la frase. Y tu deseo será para tu marido. ¿Y tú qué? Y tu deseo será para tu marido. ¿Has escuchado algo al respecto que llega el marido después de que tú has pasado todo el día trabajando y de repente solamente quiere hacer aquello que el varón desea?
que solamente ni siquiera te pregunta al respecto si tú tienes ganas o no, o si tú quieres salir a un lado o no, o si tú deseas hacer algo, estás operando en la maldición. Tú como marido podrás decir, hey, estás enseñando rebeldía a mi mujer. No, estamos enseñando principios de Dios para que haya un equilibrio. Entiende, el marido y la mujer dentro del matrimonio son una balanza y los dos se tienen que balancear para que la justicia de Dios se establezca sobre su vida. Primeramente, ya vimos por qué la mujer cayó en maldición. ¿Por qué? Porque el hombre no le instruyó, el hombre no le enseñó, el hombre no le dijo a la mujer, hey, de ese árbol vamos a experimentar muerte. Pero la mujer sabía, sí, pero no le instruyó. No le dijo que ya eran dioses y por lo tanto, cuando el enemigo a través de la serpiente le dijo que iban a ser igual que Dios, le estaba echando una mentira, porque la mujer ya era una diosa en la tierra. Ya no ocupaba ni necesitaba nada, mucho menos que le instruyeran en lo bueno y lo malo. Si tú escuchas cada una de nuestras predicaciones, las que hemos dado anteriormente y las que seguiremos dando, nunca te vamos a hablar qué es bueno y qué es malo. Eso no nos corresponde, eso le corresponde al mundo y a la ley. Pero a nosotros nos corresponde darte palabra de Dios. Y dentro de la palabra de Dios todo es bueno. Por eso no te damos consejos, por eso no te damos simplemente, o te decimos, 3 pasos para arreglar tu matrimonio, 4 pasos para ser un buen marido, 5 pasos para ser una buena mujer. No. Te estamos transmitiendo palabra de Dios para tu vida, para que tu vida sea transformada, para que tú entiendas que la palabra de Dios es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Y vamos a ir a Gálatas 3, del 8 en adelante. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Por la qué? Por la fe. Amén. La fe fue la que me hace de ser gentil a ser hijo de Dios. Amén. Por la fe hace Dios que nosotros, nuestro matrimonio quede restaurado porque le estamos creyendo a Él. Por la fe tomamos todas las promesas de Dios, porque si viéramos nuestras obras, posiblemente no lo mereciéramos. Si viéramos nuestro matrimonio, posiblemente no lo mereciéramos. Pero no se trata de merecimiento. Se trata de lo que Él hizo y lo que nosotros estamos creyendo en su sacrificio. Y sobre ese sacrificio establecemos nuestro matrimonio. Y ahora, mi amada, ya no opera en maldición, sino en la bendición de Dios. Ahora nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra economía opera en la bendición de Dios. Yo ya no me preocupo si va a haber alimento en mi casa. Me ocupo en las cosas de Dios y Dios se ocupa en las cosas mías. Mira, vamos a regresar aquí a Génesis, pero antes vamos a ir a Hebreos 11:2 para que me sigas entendiendo. Y vamos a regresar rápidamente. Hebreos 11:2 y dice la palabra de Dios. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por la qué? Por la fe. Por la fe. Todos los antiguos tuvieron buen testimonio. No fueron por sus obras, no fueron por su conducta. Fue por la fe. Por la fe Dios dijo, esos sí creen en mí. Vamos a ir a Gálatas 3:7 en adelante esta vez. Y sigue y dice la palabra de Dios. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Amén. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, así diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Cuántas familias? Todas las naciones. Todas las familias, todas. Y tú tienes que estar operando en la bendición. Tienes que conocer las cosas que tiene Dios preparadas para tu vida, para que tú empieces a operar en lo que Dios te ha regalado a través del sacrificio de Jesús. Por ejemplo, vamos a ir a 1 de Pedro 3:7 para que entiendas cómo tenemos que estar operando. Ahora, el que opere esta palabra en ti, primeramente tú tienes que recibirla, creerla y hablarla. En 2 de Corintios 4:13 explica claramente la Biblia o la palabra de Dios. Quien la escribió fue Pablo. Nos dice que el espíritu de fe actúa de esta manera: lo creo, por lo cual lo hablo. Al momento que tú estés escuchando la palabra de Dios, la tienes que estar creyendo para que así tú la puedas estar hablando. La palabra tienes que creerla y va a operar en la forma en que tú la estés hablando.
Por eso dice la palabra de Dios. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Dando qué? Dando honor a la mujer. Esa es la bendición. Darle honor en todos los sentidos, como a vaso más frágil. Y está demostrado científicamente que un vaso frágil se tiene que tomar con las dos manos, todo el tiempo, como a vaso más frágil. ¿Con qué intención? Sigue diciendo. Y como coherederas de la gracia de la vida. Amén. Para que vuestras oraciones ¿Para qué? no tengan estorbo. Para que tus oraciones no tengan estorbo. Por eso dice la palabra de Dios que en raíz de amargura no puede operar la justicia de Dios. Tenemos que sacar todo tipo de amargura, todo tipo de resentimiento, todo tipo de enojo de nuestra vida y de nuestro corazón, para que sea la gracia. ¿Cómo va a suceder eso? Creyéndole a Dios. Tienes que creerle a Dios, que Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Dios, a través de su palabra, por lo menos por medio de la vida de Jesús, no nos enseñó a darle vuelta a los problemas. Nos enseñó a decirle al problema, vete al fondo del mar. A decirle al problema, hazte a un lado, porque por aquí voy a pasar. Esa es la instrucción que se te dio. Por lo tanto, tú tienes que operar en lo que Dios ya hizo. Amén. Vamos a volver entonces a recapitular lo que hemos estado mencionando. Vamos a regresar otra vez a Mateos para la parte final. Vamos a leer a partir del 19:5. Ya leímos cómo era lícito al hombre repudiar a su mujer. Por eso sigue diciendo 19:5. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así es. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Así es. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe. Esa es una promesa que tú tienes que aferrarte a ella. Conozco un matrimonio donde el varón solamente se sabía esta promesa y le dijo a Dios, Señor, dice tu palabra que el hombre no va a separar nuestro matrimonio. Y ahora vive un matrimonio de éxito. No tienes que saberte muchas promesas. Con una la creas y la empieces a operar. Pero ese no es el punto. El punto es, sigue diciendo, bonita. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. ¿Por la qué? Por la dureza de vuestro corazón. Y sigue diciendo, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. por la dureza de vuestro corazón. Porque muchas veces, de hecho la palabra misma nos advierte, si tú lees 1 Corintios 8:1 en adelante, te dice claramente que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Dice en 2 Corintios 3:4 que el espíritu vivifica, pero la letra mata. Muchas veces queremos utilizar la palabra de Dios para generar y seguir generando maldición, pero en el principio de las cosas no es así. El matrimonio tiene que estar fundado y fundamentado sobre el amor. Y te dijimos en el video anterior que el amor no es un sentimiento, sino una persona que se llama Dios. ¿Y cómo sabes si estás operando en el amor? Cuando estás cubriendo las imperfecciones de tu amada. Todo el tiempo como marido tienes que cubrir a tu mujer, porque ella nació a causa del varón, o a causa de mí. Sigue diciendo ahí en la parte final, para terminar y entender que el matrimonio no es para cualquiera o para cualquiera. El matrimonio es para valientes, para los que le hemos creído a Dios, para los que hemos creído en su sacrificio, para los que hemos creído en su promesa, para los que hemos entendido que lo que me lleva allá es la fe. La fe es el conducto que me introduce a la gracia de Dios. Hemos escuchado lo que nos corresponde, ahora tú lo sabes estando en Cristo, todo lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto, eso es lo que a ti te corresponde vivir dentro de tu matrimonio. Aquella vergüenza, tal vez, el señorío que tal vez tu marido tenía de ti, que ya no te corresponde, aquella desilusión, aquella infidelidad, aquellas situaciones de verdad de menoscabo, de menosprecio que pudieras tú haber sentido dentro de tu matrimonio, es una condición que no te corresponde estar viviendo. A ti, como una mujer de fe, como una mujer de Dios, lo que te corresponde eres una heredera de todas las promesas de parte de Dios. Así es. Tú estás diseñada para triunfar en todas las áreas de tu vida. No tendría por qué estarte costando doblemente trabajo hacer una carrera. No tendría por qué estarte costando levantar una empresa. Tú eres heredera y coheredera juntamente con Cristo para llevar adelante todos los planes y proyectos que si han salido del corazón de Dios para tu vida, los tienes que poner en práctica, mujer.
tienes el mismo, estás en la misma condición, estás en la misma condición. Cristo ha venido para redimir tu vida. A ti no te tiene que costar absolutamente nada, y mucho menos un matrimonio. Un matrimonio fundado y cimentado en Cristo es un matrimonio que tiene que ir fluyendo de bendición en bendición. En un principio tú lo escuchaste, hay que dejar todo el consejo de los padres, hay que dejar todo lo que nosotros creíamos que era lo correcto, tenemos que venir a la fuente, tenemos que tomar de la fuente y tenemos que empezar a implementar cada una de las promesas que están en la fuente para que las pongamos por práctica, por obra en nuestra vida y lleguemos al fin que nosotros estamos esperando dentro de nuestro matrimonio. Para ti, varón, Así es. que quizá estás en esa maldición, déjame decirte que no te corresponde estar sufriendo por llevar el sustento a tu casa. Debes encomendarte todos los días. Dios ya sabe qué es lo que tú necesitas. Así es. Él conoce las necesidades. Él sabe perfectamente cuáles son las condiciones en las que se debe desenvolver un matrimonio, y la economía es parte importante. Y Dios tiene control de ti, varón. No debes creer, no debes seguir pensando que te debe costar. Debes de celebrar estas promesas para ti, debes de creer que Dios ya tiene la provisión para cada día. Así es. Tú ya tienes la provisión para cada día de parte de Dios, porque Él sabe que es muy importante que tú lo lleves a tu casa. Que el dinero no sea parte de la maldición dentro de los hogares. Así es. ¿Sí? Que porque trabajas mucho tienes el derecho de mandar. No es así. O porque no llevaste lo suficiente, alguien se tiene que enseñorear de ti. Tampoco es así. Ese tipo de situaciones tienen que quedar al descubierto, tienen que salir a la luz para que tú, conforme a la palabra, las quites de tu caminar. Amén. Yo te quiero bendecir, yo te quiero decir que en Cristo, si tú pones el cimiento de Cristo en tu matrimonio, las cosas van a fluir, las cosas van a ser para bendición para ambas partes. Así es. Y si ustedes tienen un matrimonio cimentado, la simiente bendita es tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus generaciones están incluidas en un paquete de bendición de parte de Dios. ¿Lo crees? Si puedes decir amén, este es un tiempo diferente. Cristo ha redimido los matrimonios, ha pagado por ellos, ha quitado la maldición. Amén. Y si tú lo crees, tú puedes operar en victoria. Por último, te invitamos a hacer una profesión de fe. Dice la palabra de Dios que ¿cómo te vamos a hablar de Jesús si antes no lo has escuchado? Y hoy te hablamos de Jesús, cómo pagó el rescate por nuestro matrimonio. Y si quieres recibirlo tú en tu corazón, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 10:8, que cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la confesamos, que si Jesús es tu Señor, repite conmigo, Jesús es mi Señor, y Dios lo levantó de los muertos, vas a experimentar la salvación. Dice la palabra de Dios que tú eres sellado por el Espíritu Santo, y tú entras a la redención o al perdón de tus pecados. Y toda tu vida quedó atrás para que empieces a operar en lo que te corresponde como hijo, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Todas las promesas. De todo, todo para ti. Te bendecimos. Amén.